Muy buenos días, excelencias, señoras y señores, colegas. Mi nombre es Sandra Ibarrachien y soy la directora del trabajo de incidencia internacional en Franciscans International, que es una ONG de derechos humanos con sedes en Ginebra y Nueva York. Tengo el placer de dar la bienvenida a todas y todos para nuestra sesión de hoy en el contexto del sexto foro regional sobre empresas y derechos humanos. Esta sesión tiene como objetivo compartir informaciones sobre el estado del proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Y para acompañarnos, tenemos el gran privilegio de tener con nosotros el presidente relator del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta encargado de la negociación del mismo instrumento jurídicamente vinculante. Su Excelencia, embajador Emilio Izquierdo Miño, que no solamente es el presidente relator del grupo de trabajo, pero el embajador Izquierdo es también el representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, y eso desde 2019. Y el embajador Izquierdo se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador en 1962, antes de ser nombrado representante permanente de Ecuador en Ginebra en 2019, fue presidente del Grupo de Apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres con sede en Ginebra también. Fue embajador de Ecuador en Uruguay y representante permanente ante la ALADI, embajador en Italia, concurrente en Turquía y Eslovenia, representante permanente ante la FAO, el PMA, el FIDA y otras agencias internacionales. Fue embajador, representante permanente adjunto del Ecuador ante la misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y ocupó cargos en las embajadas ecuatorianas en el Reino Unido y Estados Unidos. En la sede del ministerio en Quito, el embajador Izquierdo fue subsecretario de Relaciones Multilaterales y director general de la Academia Diplomática, entre otras responsabilidades. Señor embajador es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Ecuador. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y con diplomas de Derechos Internacional, Público y Privado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, de Política Internacional por la Fundación para Estudios e Investigaciones Internacionales de Florencia y de Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala. Muy bienvenido, Excelencia. Antes de darle la palabra, me gustaría muy brevemente decir que para la sociedad civil, la demanda de una responsabilidad más alta, más eficiente de los estados y de las empresas para abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades de las empresas es una demanda de larga data. En este sentido, la sociedad civil, en particular en su coalición que se llama la Alianza por el Tratado, en la cual ONGs como FI, mi organización, trabajan con movimientos sociales y otros actores, está apoyando el proceso desde su inicio en 2014, que es el año de la creación del grupo de trabajo. Para nosotros es crucial llenar los vacíos normativos y de implementación en el derecho internacional en la materia de derechos humanos y empresas. Y con el futuro instrumento jurídicamente vinculante, esperamos, entre otras cosas, una protección más efectiva, más alta, contra abusos de derechos humanos.
Entonces hay una dimensión de prevención que es muy, muy importante para nosotros. Pero también cuando se producen abusos, un acceso a la justicia más efectivo para las víctimas. Este acceso a la justicia requiere, entre otras cosas, normas internacionales, en nuestra opinión, sobre la responsabilidad civil, penal y administrativa de las empresas, así como sobre la competencia de los tribunales, especialmente en casos involucrando empresas transnacionales. Pero, sin más preámbulos, tengo el honor de dar la palabra al embajador Izquierdo. Excelencia, tiene la palabra por su presentación, tras la cual habrá tiempo para preguntas y comentarios. Excelencias, por favor. Muchas gracias, estimada Sandra, por su amable introducción y comentarios también que ha hecho para anticipar la presentación que yo haré. Y también agradezco a todas las personas que se han unido a este evento por acompañarnos en esta sesión dedicada al proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Recuerdo que el Consejo de Derechos Humanos en 2014, mediante resolución 26/9, estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental ad hoc de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Para el Ecuador ha sido importante el rol como presidencia relatoría de este grupo de trabajo, que actualmente tengo el honor de ejercer en mi calidad de embajador representante permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El grupo de trabajo, que ha mantenido 6 sesiones anuales desde 2015 hasta 2020, está preparando su 7ª sesión prevista para celebrarse del 25 al 29 de octubre de este año. Las sesiones del grupo han contado en sus deliberaciones y negociaciones con una creciente participación de estados y otros actores relevantes, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de empleadores y trabajadores. El punto de inflexión en este proceso se produjo en la 4ª sesión realizada en octubre de 2018, una vez que el Ecuador presentó el borrador 0 de instrumento jurídicamente vinculante en julio de ese año, el cual fue objeto de análisis y discusión durante la referida sesión. Este texto obtuvo, en términos generales, comentarios positivos y fue considerado como una base muy adecuada para iniciar la negociación del referido instrumento. Un año después se presentó la versión revisada del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante que incorporó de manera pragmática y equilibrada la mayor parte de las propuestas recibidas durante la 4ª sesión, así como aquellas transmitidas a la presidencia relatoría en las consultas intersesionales. Esta versión revisada buscó alinear aún más sus disposiciones con los instrumentos y marcos existentes, tales como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social y otros instrumentos relevantes como las guías de la OCDE para empresas multinacionales. Posteriormente, una segunda versión revisada del proyecto de instrumento fue circulado en agosto del 2020, la que se preparó considerando los debates y propuestas presentadas en la 5ª sesión, así como las propuestas adicionales que presentaron tanto los estados como otros actores relevantes y la sociedad civil, así como también el producto de las consultas informales intersesionales organizadas para tales efectos. De manera adicional, un grupo de expertos otorgó una asesoría independiente. En la 6ª sesión, efectuada el mes de octubre del año pasado, 2020, tomó parte un importante número de estados, organizaciones intergubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos y decenas de organizaciones y
coaliciones internacionales de la sociedad civil, así como también, como en años anteriores, empleadores y trabajadores. Esta sesión, a pesar de las múltiples dificultades logísticas impuestas por la pandemia, contó con una activa participación de todos los actores, los que transmitieron observaciones, preguntas y propuestas de redacción, poniendo en evidencia el creciente interés de la comunidad internacional en este proceso. Luego de la sexta sesión, la Presidencia Relatoría elaboró la tercera revisión revisada del instrumento jurídicamente vinculante, con la participación de los estados, grupos regionales, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y de la academia, en todos los niveles de este proceso, a través de contribuciones recibidas en los distintos medios disponibles para los diferentes actores, por parte de los diferentes actores del proceso. A inicios de este año, los estados y otros actores completaron las dos matrices que había circulado la Secretaría con sugerencias concretas al texto y así como enmiendas, así como comentarios generales o solicitudes de aclaración. Estas matrices, junto con los insumos de la sexta sesión y los resultados de las dos consultas intersesionales, fue la fuente para elaborar la tercera versión revisada, circulada en agosto pasado y que servirá de base para la negociación intergubernamental durante la séptima sesión del Grupo de Trabajo, que se celebrará, como ya he mencionado, del 25 al 29 de octubre en curso. A fin de enriquecer esta tarea, igualmente, se invitó a expertos de diferentes regiones, ámbitos profesionales y ordenamientos jurídicos para que proporcionen asesoramiento especializado e independiente para la elaboración del texto de la tercera versión revisada. En este punto me referiré brevemente a algunos de los principales cambios en el texto circulado el pasado mes de agosto respecto de la segunda versión revisada. Cabe mencionar que los comentarios iniciales que han sido transmitidos a la Presidencia Relatoría son positivos y, entre otros, se menciona que se trata de un texto más ordenado y técnico, donde se ha logrado mayor claridad y una mejor coherencia entre sus distintas provisiones. En cuanto al preámbulo, se reconoce la contribución y el carácter complementario de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en los adelantos registrados con respecto a los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Igualmente se ha incluido una mención a la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como parte de la necesidad de integrar una perspectiva de género en todas las medidas que los estados y las empresas adopten en este ámbito. En el artículo 1 sobre definiciones, se ha modificado aquellas correspondientes a las que se entiende por víctima, abuso a los derechos humanos, actividades empresariales y actividades empresariales de carácter transnacional, otorgando mayor precisión a esos términos y aportando claridad en su alcance. En cuanto al propósito, artículo 2, se ha incorporado, entre otros, un nuevo literal B, incluyendo entre los propósitos del instrumento, y cito, aclarar y asegurar el respeto y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de las empresas de negocios. Cierro comillas. En el artículo 3 sobre alcance, se establece con más precisión que el instrumento debe aplicar a toda actividad empresarial, incluyendo aquellas de carácter transnacional, y mantiene la distinción sobre la forma en que las empresas deben cumplir con sus obligaciones, considerando su tamaño, sector, contexto operacional o la severidad de los posibles impactos en los derechos humanos. Considerando el tiempo con el que contamos para este ejercicio, ahora me referiré de manera muy precisa a la sección 2, artículos 4 al 14. En el artículo 6 sobre prevención, se aborda el tema de la diligencia debida, estableciendo que los estados deberán requerir a las empresas
que realicen la debida diligencia en el ámbito de los derechos humanos, especificando en detalle los criterios y características para la aplicación de esta obligación, con el objetivo de que todas sus actividades y relaciones de negocios se respeten. En todas las actividades y relaciones de negocios se respeten los derechos humanos y se prevengan posibles abusos. En este marco, entre otros, el numeral 6.3 establece la obligación de las empresas de adoptar las medidas adecuadas para evitar, prevenir y mitigar efectivamente los abusos a los derechos humanos identificados a través de la diligencia debida, sean reales o potenciales, o puedan ser causados por sus propias actividades o por entidades o actividades que controla o maneja, y tomar medidas apropiadas y razonables para prevenir y mitigar abusos con los que están directamente vinculados a través de sus relaciones comerciales. En cuanto al acceso a reparación, artículo 7, se incorporó en el 7.1 sobre la obligación de los estados de proveer a sus cortes y mecanismos judiciales con la competencia necesaria para permitir a las víctimas un acceso adecuado, oportuno y efectivo a reparación y acceso a la justicia, y ayudar a superar los obstáculos específicos a los que las mujeres, personas y grupos de personas en situaciones vulnerables o de marginación se enfrentan al intentar acceder a tales mecanismos y a una reparación efectiva. Igualmente, se ha simplificado y aclarado el contenido de los artículos 9, jurisdicción adjudicativa, 10, estatuto de limitaciones, y 11, ley aplicable. El contenido de esta breve semblanza sobre los principales artículos de la tercera revisión revisada puede ser profundizado por todas las partes interesadas a través de la página electrónica del grupo de trabajo, en la cual se ha incorporado la semana pasada un documento comparativo sobre el tercer y segundo proyecto revisado del instrumento jurídicamente vinculante con control de cambios para facilitar esta tarea. Esta información resulta de utilidad para todos en consideración a la complejidad técnica que no permite que en 15 minutos podamos analizar todo el texto del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante. Este estudio corresponderá a profundizar a las correspondientes autoridades de los países miembros con miras a su participación en el proceso de negociación. Cabe reiterar, adicionalmente, que los cambios introducidos en el texto respecto a la segunda versión revisada responden a los comentarios y sugerencias recibidos por la Presidencia Relatoría durante la última sesión del grupo de trabajo y a través de los procesos adicionales de consulta efectuados en los últimos meses. Elementos incorporados de tal manera que el proyecto de texto no pierda lógica, coherencia ni equilibrio entre las distintas posiciones. Bueno, a pesar de los importantes avances de la tercera versión revisada, aún tenemos un importante camino por delante en la definición de aspectos fundamentales que hagan posible la adopción de un texto inclusivo y equilibrado de instrumento jurídicamente vinculante. Para el efecto, es fundamental que la séptima sesión del grupo de trabajo cuente con una amplia participación de todos los actores relevantes, pero particularmente de los estados, a fin de enriquecer el proceso con la visión y el aporte de la mayor cantidad posible de actores. Una activa participación durante la sesión es el mejor camino para que todos transmitan sus respectivos intereses y posiciones y para la construcción de consensos. En mi calidad de presidente relator del grupo de trabajo, durante la séptima sesión dirigiré la reunión con ese objetivo y en ese sentido el texto de la tercera versión revisada será proyectado en pantalla a fin de revisar cada una de sus provisiones, sobre las que haré una breve introducción para resaltar los cambios introducidos respecto a la versión anterior. A continuación, los estados serán invitados a analizar propuestas de texto específicas o a expresar apoyo o su negativa de apoyo, así como sugerencias de lenguaje sobre aquellas propuestas efectuadas por otras delegaciones o por ellos mismos. Todas las propuestas serán recogidas
con atribución de sus autores de acuerdo con los procedimientos relevantes aplicables para negociaciones de esta naturaleza. En este contexto, la participación de todas las delegaciones y el apoyo de la Secretaría será de relevante importancia. Igualmente, se facilitará la activa participación de la sociedad civil y otros actores cuyas propuestas de texto durante el tiempo previsto para las intervenciones serán adecuadamente recogidas por la Presidencia Relatoría para una consideración apropiada por parte de los Estados durante el tratamiento específico de cada texto. Adicionalmente, durante el periodo intersesiones, la Presidencia Relatoría planea continuar trabajando sobre la base del texto de la tercera versión revisada y las propuestas específicas recibidas durante la séptima sesión, tarea que será facilitada a través de un grupo de amigos del presidente, tal como es instrumentalizado en la mayoría de negociaciones internacionales. El grupo, bajo la guía del presidente relator, tendrá como objetivo convocar y facilitar consultas sobre artículos específicos del texto a fin de avanzar hacia la construcción de consensos en los mismos. Este mecanismo permitirá aprovechar los meses entre sesiones y llegar a la octava sesión en octubre del 2022 con un texto que contenga posiblemente el mayor número de artículos acordados. Finalmente, es importante reiterar que el Ecuador está convencido que es posible mejorar el acceso de las víctimas a justicia y reparación efectivas a través de normas vinculantes que complementen los preceptos internacionales de adopción voluntaria, como son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Si bien existen avances y compromisos de los estados en este ámbito, importantes y valiosos todos ellos, se observa con preocupación que los abusos a los derechos humanos relacionados con actividades empresariales persisten en todos los sectores productivos y en todas las regiones del mundo, dejando en muchas ocasiones a las personas y comunidades afectadas sin opciones de acceso a justicia y reparación efectivas. Este escenario, más evidente por los efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19, ha exacerbado las vulnerabilidades en la mayoría de los grupos sociales, incluyendo en la fuerza laboral y en las cadenas de valor a nivel mundial. Por lo tanto, las normas no vinculantes sobre empresas y derechos humanos pueden y deben reforzarse mutuamente con normas vinculantes y ser complementarias para obtener de manera más eficaz el objetivo común de proteger y promover los derechos humanos en este ámbito. En ese sentido, en los mismos principios rectores, se solicita a los estados considerar, y cito, una combinación inteligente de medidas nacionales e internacionales, obligatorias y facultativas, para promover el respeto de los derechos humanos por las empresas. Cierro comillas. Adicionalmente, y siendo consecuentes con nuestra posición nacional, es importante mencionar que desde el 2020, en el contexto de los principios rectores, el Ecuador trabaja en la elaboración del Plan Nacional, PAN, sobre empresas y derechos humanos en el marco de su participación en el proyecto conjunto sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe. En la misma línea, tuvo lugar mi participación en el 9º Foro Global de Empresas y Derechos Humanos en noviembre del 2020 y aquella prevista para el 10º Foro Global en las próximas semanas. También tuve la satisfacción de participar ayer en este 6º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. En definitiva, el proceso para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante tiene como objetivos fundamentales la protección y la promoción de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, la prevención de abusos a los derechos humanos por parte de las empresas, la garantía de acceso a la justicia y a la reparación efectiva para las víctimas y el fortalecimiento de la cooperación internacional en este ámbito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, para su presentación y su resumen de los 7 últimos años del proceso. Sé que es un ejercicio siempre muy complicado y es muy complejo.
que nos lleva en el proceso que nos lleva al tercer borrador del instrumento. Fue muy interesante en particular de escucharle sobre los cambios más importantes entre la segunda versión y la tercera versión de la versión actual del borrador del instrumento. Además, será muy importante y muy interesante para todos nosotros, los participantes, de tener esos detalles, ¿no? Sobre la próxima sesión y sobre el modo de negociación que finalmente podemos tener y que finalmente la situación permite. Es muy bueno y muy positivo de escucharlo. Y me gustaría animar a los participantes, colegas, a preguntar y a hacer sus comentarios. Y entonces estoy me ando con colegas para colectar algunas de preguntas. Hay preguntas en torno a la participación en la próxima sesión del grupo de trabajo y a las expectativas del presidente, usted, presidente, para el desarrollo de las negociaciones en este marco. Entonces, si quiere apuntar algunas informaciones y detalles, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la pregunta respecto a quiénes pueden participar. Es el mismo procedimiento que hemos venido adoptando, es decir, son los estados, que son los actores que tienen la negociación directa, y la participación de las ONGs con estatus consultivo dentro del ECOSOC. El mismo sistema que hemos tenido hasta el momento. Luego, ¿qué espero? ¿Cuáles son mis perspectivas respecto de esta nueva sesión sustantiva del grupo de trabajo? Las perspectivas siempre son muy amplias. Yo tengo la convicción de que este es un tema extremadamente importante para toda la comunidad internacional. De hecho, es un vacío en el derecho internacional que tenemos la obligación como comunidad internacional de llenarlo, sobre todo a la luz de cómo se han ido desarrollando las diversas actividades del mundo, el mundo más complejo, más difícil, con mayor diferencia, con mayor exclusividad. Hay que trabajar por la inclusividad, hay que trabajar mucho más por el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos, y este es un ámbito de extremada importancia. También las consideraciones del cambio climático, las consideraciones respecto de la pandemia han exacerbado, como dije en la presentación, el ambiente, el escenario de todo el mundo. La pobreza se ha incrementado, la falta de trabajo, la falta de fuentes de tener una mejor vida, acceso a la educación, acceso a la salud, todo eso se ha ido deteriorando en cómo está el mundo actualmente. Por lo tanto, esta materia se hace cada día más importante. Y el mensaje que yo quizás con mayor fuerza quiero transmitir es sobre no solamente el interés. Yo creo que aquí tenemos ya que hablar de algo más concreto. Yo creo que es la responsabilidad de todos los estados y toda la sociedad de participar en este proceso y participar de una forma pragmática, objetiva, considerando no otros elementos más allá de los que son estrictamente relacionados con el ser humano, con la defensa de los derechos humanos. Ese es el mensaje más importante que yo quiero dar, que es responsabilidad de todos los estados, responsabilidad de toda la comunidad internacional de participar en este proceso en forma efectiva. No solamente estar presente, sino estar presente con propuestas concretas y también con la convicción de que es fundamental tener un ánimo y una actitud de llegar a consensos.
no se trata de imponer los puntos de vista de cada uno para que eso sean en materia de derecho internacional. Se trata de encontrar el punto de equilibrio, es decir, los textos que más acertadamente llegan a ser los ideales para cada uno, en los que todos se sientan conformes. De tal manera que ese es básicamente el espíritu con el que yo sigo bajo esta responsabilidad, el mensaje que quiero dar. Lo que nos viene ahora en octubre no es fácil dentro de estas circunstancias, porque estamos todavía dentro de los efectos de la pandemia. Lo que quiero decir es que no vamos a tener la posibilidad de tener una sala llena que permita la participación de todos. Esto tiene no solamente esa situación que ya de hecho es difícil, pero tiene también, implica también algo muy grave, que es que no todas las delegaciones pueden estar presentes en la sala o incluso en forma virtual, porque los usos horarios impiden a todas las regiones que estén a la hora en que las actividades se desarrollan normalmente en Ginebra. Esa ya fue un inconveniente muy grave el año pasado y seguramente va a ser un factor que va a seguir siendo efectivo en esta nueva jornada. Sí, yo espero que muchas delegaciones puedan estar presentes en persona, ese es el ideal, pero tengo que asumir la realidad de que es muy probable que esa no sea la situación, no sea el escenario. Y entonces tenemos que hacer nuevamente frente a un proceso de negociación que tiene muchas perspectivas. Es decir, hay un objetivo muy grande en que esto se realice tan pronto como sea posible, pero hay que comprender que las situaciones físicas reales de participación no son las más óptimas porque todavía estamos sufriendo la crisis de la pandemia. Y eso, claro, lo que quiero decir con todas estas reflexiones es que así no se puede negociar al 100%, es decir, no hay la posibilidad, al no estar todas las delegaciones, todos los países involucrados directamente en el proceso, es muy difícil avanzar en una negociación. Pero haremos todo lo posible porque este proceso de negociación ya ya sea efectivo, ya cada artículo llegue a tener ya una propuesta de cambios, una propuesta de lenguaje, se vayan identificando las dificultades que cada artículo tiene para ir trabajando en función de la construcción del consenso en cada uno de los temas. Y también identificar los artículos sobre los cuales no hay problemas o no hay problemas muy graves y que pueden ser resueltos de una manera más rápida. Pero en fin, eso es, haremos todo lo posible. Yo pido también en este sentido la máxima comprensión no solo de los estados, sino también de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, que estamos todavía en un proceso de pandemia que tiene consecuencias en el proceso de negociación. Muchísimas gracias de nuevo, embajador, y de recordar en particular los retos, ¿no? De la negociación, pero también la voluntad de la presidencia de avanzar con negociaciones muy concretas sobre cada artículo. Tenemos dos preguntas más que voy a leer. ¿Cuáles han sido los puntos críticos que limitan las posibilidades de los estados de lograr un acuerdo con relación al texto del instrumento vinculante en materia de empresas y derechos humanos? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cómo articular el cumplimiento de las obligaciones, disculpa, derivadas de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos con iniciativas legislativas regionales y nacionales.
Sí, por favor. Gracias. Sí, gracias. Los puntos críticos son, en términos generales, aquellos a los que yo me he referido en mi presentación. De alguna manera son los temas que más han motivado reflexiones, participaciones, consultas y aportes. Ahora, yo creo que estamos todavía en una etapa en la que la negociación en términos precisos no se ha iniciado, es decir, no estamos todavía en la capacidad de tener una idea muy concreta porque la negociación es lenguaje, es decir, tenemos que ser hábiles en buscar el mejor lenguaje posible para cada uno de los artículos. Cuando esa etapa del proceso ya se esté consolidando, nosotros iremos identificando aquellos artículos en los que hay dificultad y, como dije anteriormente, buscando siempre la posibilidad de encontrar la fórmula, la frase, la palabra que pueda permitir para ayudar a los estados a encontrar un consenso. Pero en definitiva, las preguntas tienen ya que ver con una consecuencia más bien posterior a la etapa en la que estamos en este momento, y sobre eso yo quisiera recalcar algo que lo digo con alguna frecuencia. Las negociaciones de la comunidad internacional con respecto a instrumentos internacionales, a tratados, a convenciones, a acuerdos, como quiera que estos se llamen, son procesos que están puestos a disposición de la comunidad internacional y son los estados los que finalmente van construyendo el texto. Lo que nosotros hemos hecho es presentar una propuesta sobre la base de las consultas, de los aportes, de las opiniones, tratando de ver la mejor redacción posible para reflejar el comentario de alguna manera general de todos los actores, y en ese sentido ir construyendo una propuesta de texto. Pero el texto propiamente dependerá mucho de la negociación, y esa negociación dependerá de qué es lo que los estados finalmente quieren. La negociación no será lo que el presidente relator quiere o una o dos partes quieren, será lo que el conjunto de la comunidad internacional quiere que sea. El texto será lo que el conjunto de la comunidad internacional quiere que sea. Y nosotros facilitaremos a que sea un texto coherente, que refleje la realidad en el mayor posibilidad que se pueda, y que refleje el sentir y el deseo de una comunidad internacional que está afectada por unas actividades y que necesita tener el remedio y la solución para esas actividades que le afectan, y tener los mecanismos para la reparación y sobre todo que no se vuelvan a cumplir. Es básicamente en el sentido del desarrollo y de la defensa de los derechos humanos. Pero, repito, esto será lo que la comunidad internacional quiere que sea. Gracias, embajador. Estoy verificando si tenemos más comentarios o preguntas de los participantes. Creo que no. Si no, solamente quiero quizás destacar el mensaje el mensaje muy, muy importante, creo que Su Excelencia ha sido para todos aquí. Es realmente que necesitamos una perspectiva, una actitud muy pragmática y constructiva, ¿no? Y para la próxima sesión. Y que realmente será la responsabilidad de todos los estados y de la comunidad internacional,
hacer o conducir esta negociación en respecto del punto de equilibrio y el respecto de las posiciones, ¿no? Varias que los estados pueden tener, pero con el objetivo siempre en nuestra cabeza, que es de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y de llenar estos vacíos que hemos discutido aquí. Y entonces, con eso, estoy verificando una última vez si tenemos más comentarios o preguntas de la parte de los participantes, y no creo. Entonces, no sé, embajador, si quiere adjuntar algunas palabras de cierre. Sí, simplemente expresar un mensaje de optimismo sobre esto de compromiso con este proceso y nuevamente lo que ya mencioné, invitar a todos los actores, tanto estados como sociedad civil, a que trabajen intensamente por este proceso, participen no solamente durante la sesión de octubre, sino durante todo el año, enviándonos cómo lo han hecho, sus opiniones, sus comentarios, sus criterios, sus aportes. Eso es fundamental para nosotros, poder tener la posibilidad de generar los textos más cercanos al pedido de la sociedad. De tal manera que un mensaje de una mayor participación de estados y sociedad civil en este ejercicio de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre una materia extremadamente importante y, como he dicho, que hace falta, sobre todo en las circunstancias actuales del mundo, en el escenario en el que estamos viviendo. El papel de la sociedad civil es fundamental, fundamental. Tienen que trabajar mucho con sus propios gobiernos, con sus propios países, con sus propias regiones, para ir incentivando, estimulando, transmitiendo la visión que tienen al respecto, para que sus respectivas autoridades gubernamentales puedan tener los elementos más adecuados para expresarlos adecuadamente en el proceso de negociación, que se refleje finalmente en un instrumento internacional que beneficie a la comunidad internacional. Gracias, Excelencia, y gracias para su palabra sobre el papel de la sociedad civil. Y con eso me gustaría, me gustaría decir nuestro mejor deseos también a la presidencia en las semanas, no los días antes de la próxima sesión, y claramente Excelencia puede contar con nuestra participación, como sabe, muy activa en la próxima sesión, y nuestros apoyos y contribuciones muy concretas sobre el borrador del instrumento. Con eso quiero agradecer realmente la presencia y la participación de su Excelencia Embajador Izquierdo en esta sesión de información, y también de todos y todas los participantes en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Deseo también un muy buen día a los colegas que son en América Latina y el Caribe, y para nosotros en Ginebra un buen fin del día y de la noche. Muchas gracias, Sandra, por todo. Gracias. Muy amable. Gracias.